conoce su intención. Por lo tanto, por eso la dificultad y el desafío que ha sido tratado de ser resuelto de diferentes maneras por diferentes autores. Para algunos, por ejemplo, llevado al extremo, la interpretación se transforma en verdadera cuando una triunfa, se impone por diferentes razones sobre otras, pero no porque necesariamente sea verdadera en el sentido de correspondencia entre el discurso y el objeto, sino por el hecho de que simplemente se ha impuesto como la interpretación verdadera. Bueno, ahí hay diferentes tipos de respuestas, pero ha sido, según Bauman, el desafío de la hermenéutica, que es el consenso y la verdad para tratar de evitar los relativismos. Tratar de evitar los relativismos en el sentido en que en el siglo XIX la hermenéutica, particularmente, insisto, la de Dilthey, pretendía salir o no caer en el relativismo, sino conocer la historia de manera verdadera. La historia, la sociedad, las acciones, lo producido por el hombre. ¿Alguien que quiere agregar algo de la lectura que han hecho? Que también estaría bueno, ¿no? Que en las respuestas alguien pueda aportar. Sí, Brenda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una consulta respecto al texto de Bourdieu, que, bueno, sin querer está relacionado también a la consulta anterior de la compañera. No, estuvo súper clara la clase del martes de Bourdieu, pero como que quería consultar respecto a una parte específica del texto, más que nada para asegurarme de que no estoy entendiendo cualquier cosa. No, particularmente Bourdieu en una parte habla de un objetivismo provisorio. Si les parece, leo esta parte. Dice que el principio explicativo del funcionamiento de una organización está muy lejos de que lo suministre la descripción de las actitudes, las opiniones y las aspiraciones individuales. Hasta ahí vamos bien. Dice, en rigor, es la captación de la lógica objetiva, estoy en la página 34 por las dudas, es la captación de la lógica objetiva de la organización lo que proporciona el principio capaz de explicar precisamente aquellas actitudes, opiniones y aspiraciones. Este objetivismo provisorio, que es la condición de la captación de la verdad objetivada de los sujetos, es también la condición de comprensión total de la relación vívida que los sujetos mantienen con su verdad objetivada. En un sistema de relaciones objetivas. Entonces, y él después sigue desarrollando esta idea en el pie de página, en el 12, dice, ¿no? En tanto la sociología como ciencia objetiva. Dice que al sociólogo le corresponde construir el sistema de relaciones que engloba y el sentido objetivo de las conductas organizadas según regularidades mensurables y las relaciones singulares que los sujetos mantienen con las condiciones objetivas de su existencia y con el sentido objetivo de sus conductas. Sentido que los posee porque están desposeídos de él. Nada, quisiera saber un poco como, o sea, qué idea de objetividad es la que está planteando Bourdieu en este sentido, digamos. Yo tengo una versión diferente. No sé si querés, Sebastián, que estuviste trabajando. Bueno, mientras vos buscas, yo trato de conversar con Brenda de esto. Brenda, ¿En qué? Sí. Página 34, dijo Brenda, ¿no? Yo porque tengo otra versión del libro. Es el último párrafo antes de que arranque el apartado 1.3 de la naturaleza y cultura, el párrafo anterior. Bien. Por lo que vos preguntás, Brenda, la cuestión, ¿te acordás que habíamos conversado el martes sobre el término objetividad? Tiene en Bourdieu una vueltita de tuerca importante.
Bourdieu trata de esquivarle el bulto a la palabra, ¿sí? Para situarla, ¿viste? Digamos, en los términos más vidriosos para usar. Entonces, él lo que va a definir siempre es un intento de objetivación, ¿sí? Lo escribo acá en el chat por las dudas, ¿sí? Objetivación. ¿En qué términos objetivación? En reconstruir el sistema de relaciones sociales objetivas. Objetivas en el sentido de independiente, ¿sí? De la plena conciencia o de la plena conciencia de los agentes. Entonces, cuando habla de las opiniones y las conductas individuales, es importante tener presente que eso que los individuos dicen y hacen siempre está ligado a la posición social objetiva que ocupan en un conjunto o sistema de relaciones sociales objetivas. Por lo tanto, lo que propone Bourdieu es que las palabras, es decir, las formas de significar el mundo, y lo que hacen, es decir, las formas de hacer en el mundo, siempre para ser estudiados deben remitirse a esa posición social objetiva. No es volverse objetivo, sino que es objetivar aquello que se está estudiando. Y al mismo tiempo, y en relación con la pregunta anterior de Estefanía, también es objetivar el punto de vista de quien investiga, ¿no es cierto? Porque el investigador o la investigadora también están situados y situadas en una posición social objetiva. ¿Se entiende un poquito más? Yo agregaría una cosita también para que puedan interpretar la relación entre los textos. Ajá. Que Bourdieu, o el texto de Bourdieu aquí, en estos tres textos, entre estos textos que hemos visto, sobre todo esa disputa en el siglo XIX entre la hermenéutica y el positivismo, intenta de algún modo superar esa distinción que se suele hacer entre objetivismo y subjetivismo, ¿no? En ese sentido es un crítico tanto del positivismo y comparte con la hermenéutica o con esa perspectiva interpretativa que el objeto se construye, pero al mismo tiempo plantea, a diferencia de la hermenéutica, que uno no puede quedar atado a la interpretación subjetiva, digamos, que los actores, es decir, desde el punto de vista del actor o de la intención del autor, sino que lo que se trata de reconstruir, como decía Sebastián, las relaciones objetivas que existen y que no son visibles y que existen independientemente de la conciencia de los actores. Por eso ese texto o la perspectiva de Bourdieu intenta ser una especie de superación de esas dicotomías, objetivismo, subjetivismo, que se enmarcan en esa disputa entre el positivismo, por ejemplo, y la hermenéutica. Perdón, hola, buenas tardes. Hola, Valen, Sí. ¿qué tal? No termino de entender, digamos, si remite como una especie de abstracción de esas disputas o cuál sería como la acción a través de la cual se puede cristalizar la acción de objetivar, digamos, porque no puedo terminar de comprender qué es. Tipo, estoy en la misma que Brenda, más o menos. Si querés responder vos, Ricardo, no tengo problema. Si no, No entiendo la pregunta, ¿qué significa claro, objetivación? ¿cómo sería el procedimiento de objetivar? Algo Está así. bien, está bien. ¿Querés contarlo? A partir de Bien, en un momento, Valen, si te acordás del encuentro del martes, alguien hizo la alusión a esta diferencia de posición social objetiva que ocupan ustedes respecto de lo que ocupamos nosotros. Ustedes como estudiantes, nosotros como docentes.
si vos recordás aquellas lecturas en teoría sociológica en primer año, pero también seguramente en otra ocasión, los ejemplos versaban en cómo se reconstruye un campo determinado. Ese campo, en la terminología de Bourdieu, es un sistema de relaciones sociales objetivas. En este caso, nosotros ocupamos una posición de ese sistema social que es el campo académico, la posición de docentes en nuestro caso, y la de ustedes es la de estudiantes. Objetivar es situar a cada individuo, de vuelta Bourdieu le dice a gente, en la posición que ocupa en un determinado campo específico de la sociedad. En el caso del ejemplo que acabo de dar, es el campo académico. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro, Valen? ¿Sí? Bien, me alegro. Sí, ahora sí, gracias. De nada. Por eso él plantea ahí, si ustedes se detienen, para agregar un poquito, apenas unas primeras páginas en lo que le llama las técnicas de objetivación. Que es la crítica al lenguaje, la crítica lógica, el principio de no conciencia. Alguien, bueno, bárbaro, si va cerrando. ¿Algunas otras dudas o intervenciones? O también colaborar en las respuestas, aportar. Marcela. Qué pregunta. A todos los que no son él, básicamente. Claro. Sí, ahí hay de la sociología espontánea, a ver, uno puede decir, claro, como dice Sebastián, todo lo que no son él, ¿no? Pero él está dialogando muy fuerte, insisto, con estas tradiciones, tanto con la tradición, por ejemplo, que ya vamos a ver con Lasserfeld, ¿no? Que es a quien vamos a trabajar en la clase siguiente. No porque no lo considere un investigador de relevancia, pero podríamos decir que también por momentos sus investigaciones pueden, desde la perspectiva de Bourdieu, caer en lo que se llama la sociología espontánea. Pero también es crítico decíamos, de las interpretaciones más que pretenden, más subjetivistas, que pretenden situarse desde el punto de vista del actor, de la acción, del punto de vista de la intención del actor de la acción, sin reconstruir las relaciones objetivas en las cuales
se encuentra, entonces también caen en la sociología espontánea, también de la perspectiva frankfurtiana, que estaba muy fuerte, en Francia, cuando él empieza sus investigaciones sociológicas, y a la frankfurtiana lo que le critica fundamentalmente su falta de rigurosidad para el trabajo de tipo empírico. Entonces, ahí hay una sociología espontánea, que podríamos decir una sociología espontánea del campo científico, ¿no? Del campo académico. Y después está otra también, sociología espontánea, que no tiene un peso, una tradición tan fuerte desde el punto de vista teórico, pero que pululan en las miradas, en las investigaciones, en las perspectivas del campo académico. Y por qué no también esa sociología espontánea, que un poco a lo que tiende a caerse, por eso creo que en algún momento él dice, ¿cómo no sentirse un poco sociólogo cuando sobre determinados temas nos referimos a partir de las nociones comunes, de los sentidos comunes, etcétera, etcétera? Claro, que tiene que ver con esa sociología espontánea, que como dice Federico, muy vinculada a caer en el lenguaje común. Por eso él plantea como una necesidad siempre el trabajo de la vigilancia epistemológica, ¿no? Una actividad que se toma durante todo el proceso de investigación por el lugar que ocupa el propio investigador en la sociedad, por lo tanto siempre está ahí a merced de caer en la percepción inmediata, en el lenguaje común, en esos sentidos común, porque por su familiaridad con el objeto. Entonces, bueno, por eso ese texto, El oficio del sociólogo, que pareciera ser como una especie de indicaciones de cómo, a partir de diversos procesos, se produce un conocimiento riguroso, científico, siempre basada en la idea de ruptura justamente con esas nociones comunes, con esa sociología espontánea que le permita construir un objeto en el cual pueda, a partir de esa construcción del objeto, reconstruir las relaciones, como decía antes Sebastián, que no son susceptibles o no son visibles a la percepción inmediata. Tiene razón Federico con lo que dice. No sé si estás leyendo, Ricardo, lo que van acotando. Es como que explica muy claro el cuidado que uno tiene, claro, al expresarse Sí. y escribir, por ejemplo, tal cual. Es decir, o en un examen final, tal cual. Sí. Digamos, de ser claro y riguroso en los aspectos conceptuales, no confundir un concepto con una noción común, de uso común, en las cuestiones de las metodologías, en las cuestiones de las técnicas. Justamente por eso el texto, ¿no? El oficio del sociólogo, porque son como una especie de propuestas con respecto a cómo es el trabajo desde la perspectiva de Bourdieu, obviamente, de cómo debe ser el trabajo científico, del cientista social, pero que es muy interesante tenerlo presente porque entiendo, más allá de que todos hablan desde algún tipo de supuesto epistemológico, me parece que es interesante tenerlo presente para cuando uno realiza una investigación, ¿no? Claro, bueno. Por ejemplo, Yeah. tal Claro, cual. razón. La prevención de masa, algún otro tipo de técnicas utilizadas para la investigación, en Lasserfeld, ya lo vamos a ver en la clase siguiente. Sí. Ricardo, no dejemos de responderle, pero perdona a Noelia, perdón Fede, un segundito porque Noelia había escrito. Quisiera consultar qué relación tiene el principio de la no conciencia con estas relaciones objetivas en el cual los actores están inmersos. Perdón, no tengo micrófono. Por eso, perdón Fede, un segundito que respondemos esto. Ricardo, ¿querés vos
justo No también sé dónde está Noelia. un poquito no más importa. arriba de las No intervenciones, importa. Federico. ¿Cómo era El la vínculo, pregunta? el vínculo La- del la- principio de no conciencia con las relaciones objetivas en las cuales los actores están situados. Claro, un poco me parece que era lo que planteaba Sebastián antes con el ejemplo, ¿no? Nosotros, los actores, estamos inmersos en un sistema de relaciones objetivas que son objetivas, es decir, son independientes de nuestra voluntad subjetiva y que están más allá de nuestra conciencia. Este, por lo tanto, yo como un actor social puedo referirme eh, al, al lugar que ocupo de una manera en la cual no se corresponde con el lugar que ocupo objetivamente. Es decir, que hay relaciones que son objetivas y que son independientes y no dadas a la conciencia, porque ni siquiera aparecen a la conciencia. Por eso hay que reconstruirla teóricamente. Creo que, bueno, Sebastián daba el ejemplo de el lugar que ocupamos nosotros en este sistema de relaciones como estudiantes y docentes. Bueno, ahí hay un sistema de relaciones que nos trasciende, que nos supera a nosotros mismos. Y que muchas veces ese sistema de relaciones eh, eh, no están dadas de manera inmediata a la conciencia. No sé. Él dice, bueno, esto estaba muy claro en Durkheim, estaba muy claro en Marx, por ejemplo, en donde justamente lo que hace Marx es reconstruir esas relaciones objetivas en donde están inmersos los actores vinculados a relaciones y a contradicciones de clase y que son independientes de la conciencia y de la voluntad de los propios actores que la viven. Tal cual. Además, Ricardo, si me permitís, cuando habla de principio de la no conciencia, Bourdieu lo tenemos que entender, como él dice, un postulado metodológico, ¿cierto? Una condición sine qua non, dice él. Es decir, para construir conocimiento social desde la perspectiva de Bourdieu, como dijo el profesor, siempre hay que tener presente que aquellos que están hablando responden a las posiciones sociales objetivas que ocupan. Y por lo tanto, lo que hay que estudiar es la posición social objetiva en ese sistema de relaciones sociales objetivas. Por ahí iría la cuestión no indiana. Sí. Si yo sumaría eso, independientemente de la percepción subjetiva que tenga el actor en el marco de esa relación objetiva, es decir, Claro. independiente de la manera en que ese actor habla. Exacto. Por eso metodológicamente, ¿no? Por ejemplo, en una entrevista, uno no puede quedarse simplemente con lo que refiere el autor. Ese es un elemento de lo que se trata de reconstruir el lugar que ocupa ese actor X en un sistema. Fede, no sé si vos querés intervenir ahora que tenías para decir algo. No, sí, algo igual medio anecdótico, por así decirlo. Que leyendo sobre todo la primera parte de la ruptura, me recordaba un poco a una anécdota que tengo yo con una tía mía, que es, bueno, una persona muy formada, muy lectora, ¿viste? Y que ella habla, o sea, en el hablar común, cuando estás en un asado, ¿me entendés? Y te habla muy académicamente, mucha terminología ello. Y la anécdota es que estábamos en un velorio, hermoso el clima, y yo dije que era como dije yo así, pero al pasar, digamos, la moda del velorio es como que está pasando, dije yo, como diciendo que es algo más relacionado a lo antiguo, que ahora no se hace tanto el ritual como antes del velatorio, el entierro, todo ese tema.
Y me dice, no, Federico, pero ¿cómo moda, no? A lo sumo una tradición, ¿cómo vas a decir que es una moda? Y ahí como que me calenté y le digo, mira, le digo, Cristina llama, le digo, mira, Cristina, yo estoy cansado, le digo, en el ambiente del trabajo, de la facultad, le digo, de hablar con mucho cuidado, le digo, de los términos que uno utiliza, tienen que ser muy, muy cuidados, muy académicos. Le digo, yo si estoy acá no voy a andar hablando, no voy a decirte, sí, la verdad que este velatorio me parece un ritual anacrónico a mi época, ¿me entendés? Y era como que ahí me di cuenta de, como por ejemplo, como que, claro, como que te genera como un cierto desgaste o un cansancio, el cuidado que uno tiene que tener al hablar. Obviamente que de a poco uno va adquiriendo términos que después los va incorporando a su lenguaje común, digamos. Pero era como que yo le dije, como que no me venga a corregir, estamos acá, le digo, o en un asado, por ejemplo, no voy a andar diciendo términos académicos, digamos. Pero era en eso, lo anecdótico, de que ahí me di cuenta que causa como cierto cansancio por ahí, por lo menos a mí, ese cuidado que uno tiene que tener al hablar académicamente, digamos. Sí, eso pasa en la vida cotidiana, claro. Pero también hay, digamos, hay que tener el cuidado también, más allá de que puede ser cansancio, eh, inverso, digamos, ¿no? Y entonces sí, cuando en el campo de la investigación científica, estar atento justamente a ese tipo de lenguaje, ¿no? Para que no, los términos no sean ambiguos, poco precisos, sino que sean realmente conceptos en el marco de una teoría. Pero sí, claro, ese es el problema, pero eso ya entraremos en otro terreno, ¿no? Cuando se confunden los campos, digamos, ¿no? Se confunde el lugar donde determinado discurso funciona. Es cierto, no vamos a estar hablando con la rigurosidad o haciendo una crítica lógica y lexicológica en situaciones que no corresponden, qué sé yo. No nos vamos a estar convirtiendo en sociólogos, como vos decís, en un asado. A la inversa también hay que tener esa vigilancia para que en el ámbito de la escritura, en un parcial, como creo que vos decías, o en una investigación, en una tesis o en un discurso hablado, cuando en un examen, utilizar ya no las nociones comunes, sino justamente que sean los conceptos, ¿no? Los que hablen. Claro, hay que ir incorporándolo un poco también, porque si no, después se complica, digamos, por ejemplo, un examen final es el ejemplo claro, digamos. Claro, sí, sí, tal cual. Tal cual. ¿Alguien más quiere consultar, comentar, intervenir de alguna manera? Buenas. Hola, ¿qué tal, Yasmín? ¿Qué tal? Sí, a mí me queda la duda de la pregunta 3 que dice desarrolle y explique por qué Bourdieu considera que la vigilancia epistemológica se impone particularmente en el caso de las ciencias del hombre. Lo que quería saber básicamente es si nos limitamos a responder por qué se impone particularmente en el caso de las ciencias del hombre o si profundizamos un poco más en la vigilancia epistemológica, en esto de las técnicas de objetivación, etc. Sí, claro, un poco ese es el sentido, ¿no? Profundizar, porque la respuesta sería en última instancia sencilla, bueno, que lo que decíamos al principio, porque se impone en las ciencias sociales con más necesidad por la familiaridad con el mundo social que nos rodea, ¿no? Pero bueno, entonces a partir de ahí, ¿y a partir de qué esa familiaridad? Y bueno, por ejemplo, del lenguaje. Bueno, entonces, ¿cómo hacer para hacer esa vigilancia epistemológica que se impone en las ciencias sociales, ¿no? Sí, la idea es que se trate de desarrollar un poquito por qué se impone.
con mayor necesidad en las ciencias del hombre. Genial. No sé si... Sí. Sí, se entendió perfecto. No, bien. Bueno, más consultas o quienes quieran intervenir y no han intervenido. Bueno, ¿nadie más quiere abrir el micrófono? Hola. Hola Lucas, te escuchamos Se con escucha mal. eco. Eco. Estoy con la computadora y con una tablet. No tengo micrófono Bien, en el escritorio. perfecto. ¿Querés escribir? A ver, tal vez sí. Dale. Noelia dice, ahí, sí, Noelia, más o menos vendría la mano por ahí. Claro, por lo que decíamos antes, por esta cuestión de la familiaridad. Es más, hasta en el lenguaje, ¿no? Las ciencias sociales, pues, fíjate que utiliza como conceptos términos que también son eh, términos que se usan en el lenguaje ordinario. Cuando hablamos de clases, pobreza, no sé, son términos que se pueden, como decíamos, que se usan en el campo de la ciencia y al mismo como concepto y al mismo tiempo la utilizamos, como decía un compañero ahí, cuando se está en un bar, en un, en un asado, en una reunión familiar. Por eso que es más probable caer en las percepciones inmediatas que en otros ámbitos de la ciencia. Ahí Lucas nos está preguntando por la noción de artefacto en Bourdieu. ¿Sí? Bueno, dale. Lo que habíamos comentado en el martes, si ustedes recuerdan, es que a partir de lo que dice Bourdieu, el artefacto es una construcción de sentido común que queda o se hace pasar como un objeto de estudio. Lo que ocurre es que se le llama artefacto porque
todavía, para diferenciarnos, ¿no?, del objeto de estudio, no hay una actitud de vigilancia epistemológica que haya permitido llevar adelante estas técnicas de objetivación y nos permitan romper, por ejemplo, con los términos con los cuales está construido ese objeto. Nos permitan romper también con la tradición a la cual a veces está ligado ese artefacto. Entonces, habíamos dado el ejemplo, si ustedes recuerdan, de objeto de estudio, la influencia de las redes sociales en el comportamiento de los adolescentes. Artefacto por excelencia, les decía yo. ¿Por qué? Porque así esbozado, además de faltarle precisión, ¿no?, que eso ya es otra cuestión, habla de influencia, ¿sí? Habla de jóvenes sin situar ni siquiera a qué nos referimos con esa franja etaria, y que, por supuesto, también ligado, Lucas, a lo que habíamos comentado, que hay objetos que se exigen plantear y, perdón, problemas que se exigen plantear y problemas que se omiten plantear. En este caso, fíjense ustedes que además de los términos con los cuales podemos decir que esto sería un artefacto, está inscrito, sobre todo, en estos problemas que hoy se exigen plantear, como si no hubiera otra cosa, otra cuestión, mejor dicho, que reflexionar acerca de la influencia de las redes en los jóvenes y las jóvenes. Bueno, esa revisión crítica respecto de esa tradición que nos exige plantear el problema y los mismos términos que definen este supuesto objeto, que en realidad es un artefacto, es una tarea que nosotros y nosotras deberíamos realizar a la hora de sentarnos y tratar de, por ejemplo, bosquejar que vamos a plantear en el bosquejo de investigación que les pedimos de trabajo final. No sé si se entiende, Lucas, lo que quise decir. Quizás no es el mejor de los ejemplos de artefacto, pero en ese momento era el que más tenía a mano. No, es muy claro el ejemplo. Además, es lo que decíamos antes, cuando preguntaban, bueno, ¿cuál era la sociología espontánea? Bueno, eso es justamente, Bourdieu diría, está lleno de esos artefactos propios de la sociología espontánea. Sí, 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 tal cual. Lucas también nos pregunta la distinción del modelo analógico como tipo ideal. Ahí, Lucas, lo que Bourdieu trata de mostrar es que en realidad este ejercicio de la comparación debe ser entendido en términos de analogía. ¿Por qué lo aclara Bourdieu? No sé si ustedes lo tienen presente. Ya la comparación tiene una tradición muy larga respecto de la producción de conocimiento. Aristóteles decía, conocer es comparar. Weber incluso tiene mucho desarrollo respecto de la cuestión. Pero lo que explica Bourdieu, y esto en relación con lo que había explicado el profesor hace un ratito y también estuvimos conversando, lo que hay que comparar no son sustancias, no son cosas, no son elementos, podríamos decir, sino sistemas de relaciones. Eso es lo que permite establecer una construcción de conocimiento en términos de analogía, ¿sí? En ese punto lo dice Bourdieu. Entonces, se vuelve, por ejemplo, patente cuando en Durkheim hay una comparación de, siempre en términos de, cuando Durkheim lo piensa en el siglo XIX, ¿no? Entre lo que para él es la sociedad, en términos de relaciones entre elementos, y el sistema del cuerpo humano, que también es un conjunto de relaciones entre elementos. ¿Recuerdan? ¿Lo tienen presente? Bueno, ahí hay una analogía entre sistemas de relaciones, podríamos decir.
Hola, ¿quién habla? No, debe ser mi micrófono abierto. Ah, Gente está en mi casa, mi perdón, mujer. perdón. Supongo, ¿eh? Porque Saludo a veo la que nuestra parte, entonces. bueno. Bien, alguna... Es interesante esto, ¿no? Más allá, está bien, de la cuestión de los textos, de pensar esta cuestión que venía charlando, que está refiriendo Sebastián, no solamente para pensar las cuestiones del trabajo de investigación, sino para pensar la cantidad de discursos, sobre todo en este contexto, en donde en cada panel televisivo hay una cantidad de sociología espontánea, de alguna manera, intentando dar cuenta de diversos fenómenos vinculados a los diversos fenómenos vinculados a la situación que estamos viviendo. Digamos, cómo reaparecen ahí todos los sentidos comunes. Recuerdo que hay algún texto de Bourdieu en el cual a los periodistas y a las periodistas les baja caña de una manera Claro, sin piedad, ¿no? Los doxósofos, entre claro, otras cuestiones. tal cual, analizando en base a supuestos conceptos sociológicos, comportamientos Sí, sociales. Está plagado, ¿no? sí, totalmente. Digamos que el programa ideal de Bourdieu sería, no el programa ideal, sino el programa para reírse o para ilustrar lo que Bourdieu critica es Hablemos sin saber. Claro. Ese es el... Sí. Y que tiene cierta hasta verosimilitud, porque pareciera ser que desde el punto de vista de las percepciones no inmediata tendrían razón, ¿no? Claro, porque tienen toda la... Se corrobora permanentemente, digamos, el sentido común Claro, permite corroborar todo lo que se dice. tal cual. Entonces uno dice, pero es verdad. Claro, sí. En ese punto hace mucho sentido lo que conversábamos hace un rato, Ricardo, y que también preguntaban las compañeras y los compañeros, el principio de no conciencia. ¿Por qué? Porque va en contra de esa ilusión de transparencia, donde uno escucha o lee y todo concuerda perfectamente, y ahí hay algo que estamos haciendo mal. Bueno, ¿por qué? Porque esto se conquista, se construye, se comprueba, dice Bourdieu, en contra, ¿no es cierto?, de esa ilusión de apariencia. Tal cual. Claro, Noelia, exactamente. Sí. Tal cual. ¿Alguien más que quiera hacer una intervención? ¿Pregunta? ¿Aclaración? Bueno, si no hay más dudas o alguna intervención o alguien que quiera intervenir, el próximo encuentro sería el jueves y el texto tal cual jueves 17 y el texto a trabajar sería El pueblo elige. el de El pueblo elijo de Lasserfeld, ahí hay una serie de capítulos. Y bueno, ya para entrar en esa unidad 2 en donde el interés del programa es reconstruir algunas de las perspectivas que fueron constituyendo, perspectivas epistemológicas, metodológicas, de investigación, que fueron constituyendo el campo de los estudios de comunicación. En ese sentido, un sociólogo destacado
es Lasserfeld, ¿no? Y ese texto emblemático del pueblo elige, que es una investigación en el marco de una campaña electoral. Faustino Sosa pregunta si es un mecanismo el tratar de intentar conseguir consenso. No, el consenso, dice conseguir consenso e intentar mostrar verdad a través del consenso. Nosotros decíamos que en la investigación, cuando nosotros estamos acá hablando de investigación, estamos hablando de investigación científica, ¿no? Es decir, que estamos circunscribiendo no un campo específico. Podríamos más decir, entre otras cosas, la ciencia es un tipo de discurso. Un tipo de discurso que pretende que ese discurso sea verdadero. A diferencia de otros tipos de discursos, ¿no? No sé yo, el poético, el literario, hasta el periodístico. Lo que se trata es de conseguir verdad. Ahora, para que haya verdad, tiene que haber un consenso entre los miembros de esa comunidad que permitan definir qué es lo verdadero y por medio de qué o a través de qué modo se llega a eso verdadero. Es decir, yo le decía recién, bueno, más allá de ciertas diferencias en el campo científico, hay consenso de que, por ejemplo, cuando se produce una vacuna, hay una serie de metodologías que se utilizan para ponerla después a la venta o a ponerla a la disposición de la población. Entonces, ¿por qué? Porque hay un consenso de cómo se realiza entre la comunidad científica. No es que no haya diferencias, pero está más o menos reglado eso. ¿En función de qué? Bueno, de una especie de verdad. Que, por ejemplo, en la ciencia dice, bueno, las vacunas sirven para protegernos de determinados virus. Obviamente hay toda una cantidad de discursos anticientíficos que van a plantear que las vacunas no sirven para nada, además de todo un movimiento antivacuna, etcétera, etcétera. Pero en el campo científico hay, en este ejemplo tonto, consenso de que es verdadero que las vacunas nos protegen, ¿no? El problema de la hermenéutica, el problema interpretativo, es que justamente no habría, o es un desafío, como lo está planteando Bauman, cuáles son los criterios, las reglas para que un campo consensúe en relación a la interpretación verdadera que se realiza. Entonces, el problema del consenso y de la verdad, según Bauman, se constituyó en una problemática que intentó ser superada de determinada manera o de diferentes maneras en la medida en que hay una pretensión de construir una ciencia social rigurosa. Entonces tiene que el problema. El otro día escuchaba como ejemplo, ¿no? Una especie de neurólogo. Bueno, y el neurólogo que planteaba, le preguntaban con respecto a la cuestión de los sueños, y él decía, bueno, de los sueños no sabemos nada, conocemos muy poco, no hay, por medio de metodologías vinculadas al escaneo del cerebro, etcétera, etcétera, detectamos determinados movimientos, bla, bla, pero no sabemos poco. Lo que se dice del sueño son interpretaciones. Entonces ahí, ¿qué es lo que estaba planteando el neurólogo, situándose desde un punto de vista epistemológico? Que bueno, que las interpretaciones son formas de referir a un objeto, el sueño, pero que no tiene nada de verdadero, es una interpretación. Entonces, como hay una interpretación, puede haber 15 interpretaciones. Y si hay 15 interpretaciones, no hay una verdad. Por eso es un problema. Un problema como se había planteado en ese siglo XIX por parte de la hermenéutica, que pretendía una interpretación verdadera, una interpretación. La interpretación.
Claro, el neurólogo claro, al no tener la prueba empírica, decía el sueño es una interpretación. ¿A qué se refería? Los freudianos, que hacen interpretaciones. En un aspecto hacen algo de la hermenéutica, es decir, a partir de un discurso, de un otro, es decir, de una serie de signos, se hace una interpretación que va más allá de ese contenido manifiesto en el sueño. Y hay un trabajo interpretativo, es decir, cuál es el significado de esas imágenes que son relatadas por el paciente. Para el neurólogo todo ese trabajo es una interpretación, pero no es conocimiento. Entonces ahí ustedes se han visto algo del psicoanálisis freudiano, hay un momento ahí interpretativo, hay un momento hermenéutico. Ese es un ejemplo, no sé si lo trabajamos en la clase, pero es un ejemplo de un modelo interpretativo, en un aspecto, en solo un aspecto. ¿Por qué? Porque no se queda con el contenido manifiesto del sueño, no se queda con los signos que aparecen a la conciencia, sino que hay un trabajo de reconstrucción, es decir, de interpretación del significado que, que está detrás, por decirlo de alguna manera, o que está más allá de eso manifiesto. Pero como aparte el sueño siempre es particular y una misma imagen puede tener diferentes significaciones, es más, puede haber diferentes interpretaciones. ¿Cuál es la interpretación verdadera? Si uno pretende encontrar una interpretación, un significado. Por eso yo digo, el psicoanálisis tiene un momento hermenéutico que no se queda con lo manifiesto, con esos signos, sino que va más allá. Intenta encontrar esa interpretación, ese sentido subjetivo. Pero, a diferencia de la hermenéutica, por lo menos de la hermenéutica del siglo XIX, no va a considerar que hay un significado profundo que está detrás del sueño manifiesto, sino que el sentido se construye en el propio trabajo del sueño, en el propio relato del sueño, y lo van construyendo el significado entre el paciente y el analista, en el propio relato del sueño. Es decir, que no hay nada del orden de lo profundo. Claro, no es un problema de verdad, no hay una verdad ni verdad absoluta. Por eso ese sentido común que, vieron que hay hasta algunas páginas web que si uno pone lo que sueña, te dice el significado. Como si pudiera haber una relación universal, verdadera, entre soñar, no sé, que vuelo, y eso tiene un significado. Ojo, que el discurso del Dilthey al que hace referencia Bauman, en un momento, por eso él dice la contradicción y la encrucijada en que se encuentra, pretende encontrar un significado verdadero. Bueno,
¿Alguna otra pregunta? Vamos terminando entonces, si nadie más quiere. Esta situación de preguntar si están ahí Claro, es... yo supongo, parto del principio que están ahí todavía. Estamos acá, dice. No, acá está, perfecto. Ya estaríamos. Ya estaría. Bueno, Perfecto. Bueno. Estamos enmarañados con usted. Qué cosa. Qué cosa.